Bien, para el día de hoy tenemos preparada el tema de tintas. Ya es también importante otra de las técnicas. Cuando hablamos de tintas, muchas veces solamente nos remitimos a pensar que las tintas, nos imaginamos inmediatamente lo que es la tinta china, que es tal vez una de las tintas más conocidas. Pero también cuando hablamos de tintas nos imaginamos la materia de dibujo, porque es en dibujo donde se aplica la tinta en sus diferentes formas, ya sea con pincel, ya sea con pluma, en la técnica del sommelier, etcétera, ¿no? Inmediatamente nuestra mente nos lleva a esa experiencia que hemos debido tener con la tinta. Sin embargo, ya en la cara de esta presentación les pongo una foto donde el artista, utilizando un formato grande, está trabajando con herramientas que este mismo artista se ha preparado. En realidad, en técnica de materiales, lo que se quiere es, aparte de que cada alumno pueda profundizar en lo que es la composición de los materiales, de qué están hechos los materiales, cómo se los puede utilizar, las experiencias y exploración que podamos hacer con cada una de las técnicas y los materiales. Aquí ustedes ven que ese artista, para trabajar en ese formato grande, se ha fabricado unas herramientas o útiles para poder conseguir los efectos que él quiere hacer en su soporte. Entonces, los artistas estamos llamados a eso, ¿no? A experimentar con los materiales que se nos proporcionan, con los materiales que tenemos a la mano, etcétera. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahí algo de la etimología de la palabra tinta, que viene del latín, tingere, que significa, es un verbo en realidad, tingere, que es mojar, empapar, teñir. Y este verbo además a partir de este verbo se empezó a decir la tinta, tinta, a mediados del siglo XVIII ya, porque procede del latín tardío tinta. Hoy ya por las modificaciones que las palabras sufren a través del tiempo, debido a las pronunciaciones, ya hoy la conocemos como tinta mundialmente. La tinta china tal vez es una de las tintas obviamente más conocidas. ¿Y cuál es el origen de la tinta? Esto es importante saber, conocer dónde surge la tinta. Se tiene datos históricos de que la tinta aparece en China, ¿no? Es la civilización china, una de las más antiguas, hace más de 2400 años que se tiene conocimiento de lo que es la tinta. Es además cómo es su composición de este líquido, ¿no? Que lo podemos utilizar de la manera más plástica y no solo para dibujar, también podemos utilizar para poder hacer trabajos en pintura, en técnicas combinadas inclusive, podemos volver un trabajo muy artístico utilizando diferentes tintas. No existe solamente la tinta china tal cual la conocemos, hay otros tipos de tintas. Estas tintas contienen varios pigmentos o colorantes, hay tintas de colores inclusive, más con el avance de la ciencia y la tecnología, hasta llegar a lo que hoy conocemos como offset, las tintas han ido evolucionando también. Por lo tanto, pueden contener colorantes de diversas clases utilizados para ir coloreando superficies con el fin de crear precisamente imágenes y textos. Sin embargo, las tintas ya se conocían inclusive desde las pinturas rupestres creadas por los hombres de las cuevas en aquellas paredes rocosas donde se encuentran ya rastros de emulsiones preparadas con las que iban pintando sus trazos. Las líneas negras resaltan precisamente usando hollín y algún aglutinante como alguna grasa a veces, pero a veces también con algún tipo de gomas que diluían esto para poder trabajar, pintar sobre estas paredes rocosas. Decíamos que lo más antiguo que se conoce aparte es los trabajos de los chinos, ¿no? Es muy conocido ver estos dibujos, inclusive que se convierten en pinturas donde predomina el uso de la línea negra y las aguadas en negro, producto del uso de las tintas. Los chinos antiguamente utilizaban además una especie de tinta que se componía por negro de humo,
y goma para escribir con plumas o pinceles. Los chinos elaboraban la tinta además teniendo como base hollín, cola y algunas sustancias que eran aromáticas. Estas mezclas tenían consistencia espesa tras haberse dejado secar hasta el punto de formar pequeños bloquecitos que les daban la forma de barras. Como hoy conocemos las acuarelas, por ejemplo, ellos iban dejando secar así su tinta preparada, de modo que cuando querían volver a utilizar nada más la disolvían con agua y volvían a utilizar nuevamente. En ella, los chinos iban mojando su pincel humedecido y los resultados eran similares a los que hoy conocemos con la tinta china actual. En esos tiempos solo existían 2 colores de tinta y cada una tenía diferentes ingredientes en lo que era su elaboración. Por ejemplo, para obtener la tinta roja, echaron mano del sulfato de mercurio. Para elaborar la tinta negra se obtenía mediante sulfuro de hierro, mezclado con un barniz que procedía de una planta, que era un arbusto muy rico en tanino llamado sumaque, este árbol. Y también vemos así otras obras, ¿no? Que como les digo, que ya más tendientes a lo que es la pintura, aparte del negro que utilizaban, ¿no? Recuerden que les estaba diciendo, al principio solo tenían estos 2 tipos de tinta, roja y negra. También en Egipto, es importante, ¿no? Los egipcios también utilizaron un tipo de tinta con el que realizaron sus jeroglíficos en estos conocidos libros de los muertos, en las paredes de sus sarcófagos, de sus tumbas. Ellos, los egipcios, conocían el producto también hace miles de años antes, como unos 4.000 años antes, y estos jeroglíficos que estaban dibujados en las paredes y en las tumbas también los realizaban sobre los papiros, escritos con ambas tintas también, tinta negra y tinta roja, y sus caracteres o símbolos estaban realizados con pluma de caña, plumas de caña que son fáciles de hacer, ¿no? Uno se consigue estas cañitas, las abre por la mitad y vas tú tajando con algo filo, puede ser un cuchillo, un estilete, vas tajando la punta que uno desee, todo, cada uno puede fabricarse, ya sea una punta más ancha para hacer estos jeroglíficos o trazos gruesos, o punta fina igual a la manera de una plumilla, con la que se puede realizar el trabajo que uno quiera, ¿no? De esa manera trabajaban los egipcios. ¿Con qué elaboraban esta tinta que ellos utilizaban? También con hollín, pero lo mezclaban con una solución acuosa de goma vegetal que les servía como aglutinante, ¿no es cierto? Para que esto se pueda fijar y pegar sobre lo que están trabajando, el soporte en el que están trabajando. Mucho más tarde aparecieron estas tintas rojas de óxido de hierro allá en la cultura egipcia, y también con cobre obtenían este color. Se utilizaron más para marcar o dibujar inclusive en la ropa, más que para escribir. Marcaban en la ropa, ¿para qué? Para decorar sus ropas. Utilizaban este tipo de tintas. En la Grecia clásica, por ejemplo, se fueron elaborando tintas con diferentes ingredientes. El mundo antiguo recurrió también a elaborar tintas con otro tipo de extractos, jugos, suspensiones que eran de procedencia vegetal, pero también sustancias que eran animales y minerales. Por ejemplo, la alizarina es una sustancia roja obtenida de la raíz de la rubia o granza, se llama esta variedad vegetal. El índigo o añil es obtenido de un arbusto de cuyas hojas y tallos se extraía una pasta que era un azul bien oscurecido, pero muy lindo, ¿no? Un azul oscuro. Utilizaban esto como tinta. Lo mismo usaban a la cochinilla o mariquita del nopal, que cuando se seca y se reduce a polvo da ese color grana rojizo también. El color sepia que obtenían de la jibia o de calamares, moluscos, obtenían estos tonos sepias e inclusive unos tonos púrpuras de los calamares.
También en la Grecia helenística y otros periodos mucho más adelante, la tinta negra fue la que más se extendió, porque especialmente la usaban para su escritura, para sus dibujos también. En ella se mojaba una especie de, utilizaban partes de una madera de rosal que trataban de usar las partes más, que más punta tenían, podríamos decir, y eso lo usaban como pincel o como pluma, ¿no es cierto? Y también en este tiempo de los griegos estamos hablando, habían algunos médicos inclusive que utilizaban esta tinta con mezclas que hacían entre 3 partes de negro de humo y una parte de goma que se disolvía en agua, y con ella iban escribiendo en sus papiros y en sus pergaminos también. Toda la documentación escrita que hacían, lo hacían con estos materiales. Se dijo en antaño que los pintores griegos llamados Polignato y Micone fabricaron una tinta también con el mosto de uva, que tiene un color así tinto, oscuro, al que le llamaron triginum en Grecia, ¿no? Estos pintores utilizaron este material así tipo aguada, también lo preparaban para poder hacer sus trabajos. Lo mismo en el Imperio Romano, se utilizaba una tinta que era de color púrpura, como les decía, que extraían de un molusco llamado murex, se llama este molusco, y la tinta que extraen de este molusco es esa tonalidad púrpura. Y con esta tinta que ellos fabricaban, firmaban sus edictos. Ya en el siglo I, Plinio era un artista, dice que en su tiempo la tinta se componía de carbón de madera resinosa, mezclada con hollín, y todo ello lo diluían igual con una agua que estaba espesada con goma. La goma siempre va a servir como aglutinante. También este Plinio habla de la tinta india en sus escritos, pero esta tinta no se conoce su composición, pero la menciona. Las más empleadas eran, según Plinio, la tinta sepia o calamar, como les había dicho, que extraían de estos moluscos. Y estos tonos púrpuras, sobre todo, eran muy cotizados. Otro artista, Ovidio, dice que los títulos o encabezamientos de los libros en ese tiempo se escribían con tinta roja de bermellón. Recuerden que cuando vemos estos libros antiguos, estos escritos, ¿no? Tipo cuento, se solía decorar la primera inicial con la que empezaba la narración. Era muy vistosa, bien decorada, ¿no? Y eso lo hacían con tinta roja ellos. Mucho más tarde, ya en la Edad Media, los escribas utilizaban unas mezclas de hollín con tinta de sepia, inclusive restos de vino, como les decía, o arcilla inclusive para darle alguna tonalidad, y esto les hacía fabricar una especie de tinta roja que les servía para ese fin de destacar iniciales en sus escritos o fragmentos en los documentos. Y resaltar también que esa tinta, que era mucho más antigua de esos tiempos que estábamos hablando, era de mucha mejor calidad, mucho más consistente y duradera. Ya la que se utilizaba a fines de la Edad Media y el Renacimiento, y mucho más hoy, ¿no? Ya son tintas de menor calidad. Existen hoy en día papiros del siglo X antes de Cristo, que se han conservado perfectamente, pero ya otros textos de manuscritos del siglo XVI, por ejemplo, después de Cristo, debido a que las letras ya no se pueden leer perfectamente porque se han amarillado demasiado. Entonces ya han ido desmejorando, podríamos decir, la calidad de las tintas a través del tiempo, a través de la historia. Bien, enseguida se nos va a cortar, hasta ahí un momentito, vamos a hacer una pausa. Lo que estamos viendo en esta imagen son trabajos de Durero, hechos a tinta también con pluma, pero, ¿no? Con pluma muy fina, todo trabajo a línea, sombreados, etc. Ahorita vamos a ver más fotografías, me interesa que vean de algunos trabajos a tinta desde esos tiempos de Rembrandt.